María Barranco siempre ha tenido una manera particular de hablar de su vida y de sus sentimientos, con esa mezcla de sinceridad brutal y humor irónico que hace que cualquiera que la escuche se quede atrapado desde el primer segundo. Y esta vez no fue la excepción. En una entrevista reciente, la actriz no dudó en sacar los colores a Imanol Arias, dejando al descubierto un episodio de su juventud que hasta ahora había permanecido en la sombra, oculto entre risas nerviosas y miradas cómplices. Estaba enamoradísima, pero nunca me hizo caso, confesó con un tono que mezclaba nostalgia y diversión, como si contara una anécdota de otro tiempo, de otra vida que sin embargo seguía marcando su presente de manera indeleble. La frase, sencilla en apariencia, llevaba consigo un mundo de emociones contenidas, de sueños truncados y de la amarga dulzura que sólo deja el primer amor no correspondido. La historia se remonta a los años en que María Barranco empezaba a consolidarse en el mundo del cine español, un periodo en el que la joven actriz brillaba por su talento y por una presencia que combinaba naturalidad con un carisma que atrapaba a todos los que la rodeaban. Imanol Arias, por su parte, ya era una figura consolidada en la pantalla, un actor que imponía respeto y admiración en cualquier set de rodaje. Para María, verlo era como contemplar un horizonte inalcanzable. Su talento le inspiraba, su personalidad le fascinaba y, sin saber cómo, ese interés profesional fue convirtiéndose en algo mucho más profundo, en un enamoramiento silencioso que crecía cada día, sin que él pareciera notar siquiera su existencia más allá de la cordialidad habitual entre colegas. Recordar aquellos días, según contó, le provoca todavía una mezcla de risa y melancolía. Era todo un misterio para mí, dijo. Tenía esa manera de mirar que parecía que siempre estaba en otro mundo, y yo ahí, intentando descifrar qué pasaba por su cabeza, tratando de llamar su atención sin parecer desesperada. María hablaba con una claridad y una honestidad que sólo alguien que ha vivido esas emociones a flor de piel puede tener. Cada palabra estaba cargada de la intensidad de esos sentimientos que se guardan en secreto, que se disfrutan y se sufren en silencio. La confesión no solo sorprendió por la naturalidad con la que abordaba el tema, sino también porque, durante décadas, el público había asumido que los caminos de ambos actores apenas se cruzaban más allá de lo profesional. Lo que María describió no fue solo un enamoramiento superficial o pasajero, era un sentimiento profundo que marcó una etapa importante de su vida. La actriz relató cómo cada encuentro en el rodaje se convertía en un pequeño universo de posibilidades y frustraciones, intercambios de palabras que ella analizaba con detenimiento, gestos que interpretaba como señales contradictorias y silencios que parecían contener mundos enteros. A veces me miraba, y yo pensaba que había una chispa, pero luego pasaban los días y me daba cuenta de que para él era solo educación, cortesía o tal vez un poco de simpatía profesional. Yo me ilusionaba y él no se daba cuenta, recordó con una mezcla de tristeza y ternura. El público no tardó en reaccionar a la revelación. Los comentarios en redes sociales se multiplicaron, algunos llenos de sorpresa, otros de complicidad, como si todos hubieran pasado por algo similar alguna vez en su juventud. La historia de María y Imanol, aunque ahora contada con humor y cierta distancia, resonaba porque hablaba de la universalidad de los amores no correspondidos, de esas emociones que todos sentimos pero que pocos se atreven a confesar. La actriz, consciente de la carga emocional que tenía su declaración, se tomó el tiempo de explicar que no se trataba de reproches ni de resentimientos, sino de una anécdota que había formado parte de su vida y que, contada con sinceridad, podía iluminar el lado más humano de las figuras públicas. Detrás de esa confesión había también una reflexión sobre la juventud, la vulnerabilidad y la manera en que las emociones moldean nuestras decisiones y nuestra manera de ver el mundo. María explicó cómo ese primer enamoramiento, aunque frustrante, le enseñó a conocer sus propios límites, a valorar lo que realmente le hacía feliz y a reconocer la importancia de no depender de la aprobación o del afecto de otra persona para sentirse completa. Aprendí que uno puede estar enamorado hasta las trancas, pero si la otra persona no lo siente, simplemente no hay nada que hacer. No hay magia que lo cambie, dijo, con esa mezcla de pragmatismo y sabiduría que solo la experiencia puede dar.
La historia de María Barranco y su enamoramiento silencioso por Imanol Arias también invita a reflexionar sobre la fama y las expectativas que ésta genera en la vida personal. Ser figuras públicas implica que incluso los sentimientos más íntimos pueden convertirse en tema de conversación, en chismes o en titulares. Sin embargo, la actriz manejó la situación con elegancia y humor, mostrando que es posible hablar de los asuntos del corazón sin perder la dignidad ni la autenticidad. Su relato, lejos de ser un ataque o una exposición innecesaria, se convirtió en un testimonio de honestidad emocional, en una manera de humanizar a los artistas y recordar que, detrás del brillo de la pantalla, también hay personas que sufren, que aman y que sueñan como todos los demás. El contexto de aquella época también añade un matiz interesante a la historia. Los años en que María sentía aquel amor no correspondido eran un tiempo de cambios en el cine español, con una industria en plena transformación y con oportunidades y desafíos que podían afectar no solo la carrera profesional de los actores, sino también sus relaciones personales. En ese escenario, los encuentros con Imanol adquirían una intensidad especial, porque eran momentos en los que el trabajo y la emoción se mezclaban, creando situaciones cargadas de tensión y de expectativas. María confesó que muchas veces se preguntaba si él alguna vez sospechaba de sus sentimientos o si todo era invisible para él, como si existiera un velo que impedía que sus emociones se reflejaran en la realidad. A pesar de la frustración que pudo sentir en aquellos momentos, María Barranco nunca permitió que la situación se convirtiera en un obstáculo para su carrera ni para su felicidad personal. Con el tiempo, aprendió a canalizar esa energía hacia su trabajo, hacia la pasión por la interpretación y hacia la construcción de relaciones más sanas y equilibradas. Su relato es también un ejemplo de resiliencia, de cómo una persona puede transformar la decepción en aprendizaje y en fortaleza. Si hubiera dejado que la tristeza me consumiera, jamás habría llegado a donde estoy ahora. Hay que saber amar, pero también saber dejar ir, dijo, con una claridad que impacta y que inspira. El hecho de que ahora María pueda hablar de aquel episodio con humor y sin resentimientos muestra cuánto ha evolucionado como persona y como artista. La capacidad de mirar atrás y reírse de uno mismo, de reconocer la intensidad de los sentimientos sin dejarse atrapar por ellos, es un signo de madurez emocional que pocas veces se ve en el mundo del espectáculo. Además, su confesión sirve como recordatorio de que todos, incluso las figuras más admiradas, enfrentan desafíos emocionales similares y que el amor no correspondido es una experiencia universal que no discrimina por fama, talento o posición social. Imanol Arias, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el tema y probablemente nunca lo haga. Sin embargo, el impacto de la revelación de María no depende de su respuesta. La historia, contada desde la perspectiva de quien la vivió con intensidad, tiene fuerza propia y no necesita la confirmación del otro para ser significativa. La actriz, consciente de esto, optó por centrarse en el valor de la sinceridad y en la importancia de compartir las experiencias que forman parte de nuestra identidad, sin esperar necesariamente reconocimiento o aprobación externa. El relato de María Barranco también resalta la complejidad de las relaciones humanas y la manera en que los sentimientos pueden desarrollarse en el silencio, en la distancia y en la falta de reciprocidad. Su enamoramiento por Imanol Arias no se basaba en gestos grandilocuentes ni en declaraciones apasionadas. Era un afecto profundo, sutil, que crecía en la observación de pequeños detalles, en la atención a los movimientos y palabras de él, en la admiración por su manera de ser. La intensidad de ese amor silencioso es la que lo hace tan especial y al mismo tiempo tan doloroso, porque lo vivido en secreto a menudo deja marcas que perduran más allá del tiempo y de la distancia. A lo largo de la entrevista, María alternaba entre la risa y la emoción, mostrando que incluso los recuerdos más amargos pueden convertirse en anécdotas entrañables cuando se miran desde la perspectiva adecuada. La manera en que narraba los episodios de su acercamiento a Imanol, las pequeñas decepciones, los intentos de captar su atención y la consciente aceptación de que nunca sería correspondida, tenía una fuerza narrativa que atrapaba al oyente. Cada detalle contribuía a construir un cuadro vívido de lo que significa sentir algo tan intenso por alguien que, simplemente, no comparte el mismo sentimiento. Lo fascinante de todo esto es que,
A pesar de la frustración y de los años que han pasado, María Barranco no dejó que aquel amor no correspondido definiera su vida ni su carrera. Al contrario, la historia muestra cómo los desafíos emocionales pueden convertirse en motores de crecimiento personal. La actriz desarrolló una fortaleza interna, un sentido de autoconocimiento y una capacidad de resiliencia que le han permitido enfrentar situaciones mucho más complejas con serenidad y sabiduría. Su confesión, en definitiva, no es un lamento, sino un acto de valentía y de autenticidad que invita a reflexionar sobre la manera en que todos vivimos y experimentamos el amor y la admiración. El impacto de esta historia en el público es doble. Por un lado, genera una conexión inmediata con quienes han experimentado el dolor de un amor no correspondido, con aquellos que entienden la mezcla de esperanza y decepción que acompaña a los sentimientos no recíprocos. Por otro lado, permite ver a las figuras públicas desde una perspectiva más humana, recordando que detrás del glamour, de los premios y de la fama, también existen emociones cotidianas, inseguridades y vulnerabilidades que forman parte de la experiencia humana. María Barranco, con su mezcla de gracia, inteligencia y sinceridad, logra transmitir que es posible hablar de amor y desilusión sin dramatismo excesivo, sin victimismo y aún así con una intensidad que conmueve. La entrevista se convirtió en un espacio donde la emoción y la reflexión se entrelazaban, mostrando que la vida está llena de experiencias que, aunque no siempre sean felices, nos moldean, nos enseñan, finalmente nos enriquecen. El hecho de que la actriz compartiera este episodio tan íntimo también abre una conversación más amplia sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos. El amor no correspondido no es solo una experiencia individual, es un fenómeno que afecta la manera en que nos relacionamos, que influye en nuestras decisiones y que puede dejar huellas duraderas si no se maneja con cuidado y comprensión. La forma en que María narró su historia es un ejemplo de cómo transformar la vulnerabilidad en fortaleza y cómo la honestidad emocional puede ser un acto de liberación y de autoafirmación. A lo largo de la conversación, quedó claro que para María Barranco aquel amor, aunque no correspondido, siempre tuvo un lugar especial en su memoria. No se trata de un arrepentimiento, sino de un recuerdo vivido con intensidad, un capítulo que, de alguna manera, contribuyó a forjar la persona que es hoy. Su relato permite entender que los afectos, incluso los que no se concretan, tienen un valor inmenso. Enseñan, moldean y enriquecen nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. En definitiva, la confesión de María Barranco sobre su enamoramiento por Imanol Arias es un recordatorio de que los sentimientos auténticos no siempre siguen un camino lógico o recíproco, pero que eso no les resta importancia ni belleza. Su capacidad para compartirlo con humor, sinceridad y una profunda comprensión de sí misma convierte esta historia en algo más que un simple relato de desamor. Es una lección sobre la vida, sobre el amor y sobre la manera en que cada experiencia, buena o mala, contribuye a nuestra evolución personal. El público seguirá recordando esta declaración no solo por el nombre de los protagonistas, sino por la universalidad de la emoción que transmite. Todos hemos sentido, en algún momento, lo que María describió, esa mezcla de admiración, deseo y frustración ante alguien que simplemente no comparte nuestros sentimientos. Esa experiencia, que puede parecer insignificante en el momento, es a menudo la que más nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de amar y sobre la manera en que enfrentamos la realidad. María Barranco, con su franqueza, nos recuerda que amar no siempre significa ser correspondido y que la autenticidad de los sentimientos no se mide por la respuesta del otro, sino por la intensidad con que los vivimos. Su relato es un homenaje al coraje de sentir, al valor de la honestidad emocional y a la belleza de las experiencias que, aunque dolorosas, nos transforman y nos definen. Al final, su historia con Imanol Arias no es solo un episodio de amor no correspondido, es una lección de vida, una ventana a la complejidad de las emociones humanas y un recordatorio de que, incluso en la decepción, siempre hay espacio para la dignidad, la reflexión y la sonrisa. Ella terminó la entrevista con una sonrisa cómplice, dejando claro que, aunque nunca obtuvo la respuesta que deseaba, el recuerdo de aquellos sentimientos permanece intacto, bello en su intensidad y valioso en su enseñanza. No me arrepiento de nada, dijo,
y en esas palabras se podía escuchar la fuerza de quien ha amado profundamente, quien ha sufrido y quien ha aprendido a transformar esa experiencia en algo que trasciende la simple anécdota, un ejemplo de autenticidad, valentía y humanidad. Su confesión nos recuerda que amar, incluso en silencio y sin reciprocidad, es siempre una experiencia que nos enriquece y que nos acerca un poco más a comprender la profundidad de nuestra propia existencia. El relato de María Barranco es, en última instancia, un homenaje a la vida y al amor en todas sus formas, un recordatorio de que incluso las emociones no correspondidas tienen un valor incalculable, porque nos enseñan a ser conscientes de nosotros mismos, a respetar los sentimientos de los demás y a encontrar belleza incluso en la frustración. Con su sinceridad, su humor y su capacidad de reflexión, la actriz nos deja una lección que perdurará mucho más allá del titular sensacionalista. Amar es un acto de valentía, y la verdadera fortaleza reside en cómo manejamos lo que no podemos controlar, aceptando la vida con todas sus sorpresas y sus desilusiones, y transformando cada experiencia en una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. Cada recuerdo que María compartía parecía cargar con un peso emocional que al mismo tiempo le daba vida a la historia. Recordaba con claridad aquel primer rodaje en el que se cruzaron profesionalmente, y cómo, desde el primer instante, sintió que había algo especial en Imanol Arias, algo que no podía explicar con palabras simples. No era solo su talento o su fama, sino la manera en que se movía, la seguridad que transmitía y, sobre todo, una mirada que parecía explorar el mundo con una mezcla de curiosidad y profundidad que a ella la dejaba sin aliento. María contaba que muchas veces, mientras trabajaban en la misma escena, se encontraba observándolo más allá de lo que requería el guión, absorbiendo cada gesto, cada expresión, cada entonación, como si tratara de descifrar un misterio que él ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, a pesar de esa fascinación, Imanol nunca dio señales de interés más allá de la profesionalidad. María relató cómo, en varias ocasiones, intentó acercarse de manera sutil, con conversaciones ligeras, bromas o gestos que esperaba que él interpretara como un indicio de su afecto. Pero siempre había una distancia, un muro invisible que la dejaba con la sensación de que su enamoramiento era un secreto que sólo ella conocía. Yo sentía que había química, que podía pasar algo, pero él estaba en otro mundo, y yo ahí, atrapada en mis propios sentimientos, confesaba con una mezcla de nostalgia y ternura. A medida que la historia se desarrollaba, quedó claro que aquel enamoramiento no correspondido tuvo un impacto profundo en la vida personal y profesional de María Barranco. Por un lado, la llevó a cuestionarse a sí misma, a sus deseos y a sus expectativas, enfrentándose a la cruda realidad de que no todo lo que se siente es correspondido. Por otro lado, le permitió conocerse mejor, descubrir la fuerza de su independencia emocional y comprender que la felicidad no depende de la reciprocidad de los sentimientos, sino de la capacidad de uno mismo para amar y vivir con autenticidad. Fue doloroso, sí, pero también fue un aprendizaje enorme. Aprendí a valorarme y a no depender de la mirada de otra persona para sentirme completa, relataba con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. No faltaron en su relato las anécdotas que mostraban el humor con el que ahora miraba aquellos días. Recordaba cómo, en varias ocasiones, sus intentos de llamar la atención de Imanol resultaban en situaciones cómicas, como tropiezos leves, palabras mal dichas o gestos exagerados que la hacían reír incluso mientras su corazón sentía la decepción. Era evidente que la actriz había aprendido a reírse de sí misma y de sus emociones, transformando lo que pudo ser una experiencia dolorosa en un recuerdo entrañable, lleno de vida y color. María también habló sobre cómo aquella experiencia influyó en su manera de relacionarse con otros hombres en el futuro. Aunque nunca dejó que la frustración por Imanol Arias la amargara, sí reconoció que le llevó tiempo confiar plenamente en que alguien pudiera corresponderle de manera genuina. Aprender a separar admiración de afecto romántico, a identificar lo que realmente buscaba en una relación y a no idealizar demasiado a las personas, fueron lecciones que se derivaron directamente de aquel primer enamoramiento. A veces pensamos que amar es simplemente sentir, pero también es entender, respetar y aceptar la realidad,
explicaba con la claridad que da la experiencia. El público, atento a cada palabra, no podía evitar sentirse transportado a aquellos años, viviendo con María sus emociones y sus dudas. La actriz tenía la habilidad de narrar con tal detalle que uno podía imaginar los sets de rodaje, las conversaciones casuales entre tomas, la mirada fugaz de Imanol y la intensidad silenciosa de su propio corazón. Era como si el tiempo se detuviera y el espectador se convirtiera en testigo privilegiado de un amor que, aunque nunca correspondido, marcó profundamente la vida de quien lo sintió. En paralelo, María reflexionaba sobre la fama y el peso que ésta puede tener en las relaciones personales. Ser conocida no solo implica visibilidad pública, sino también la presión de mantener una imagen y lidiar con rumores, miradas ajenas y expectativas ajenas. Contar ahora su historia con Imanol Arias es un acto de valentía precisamente porque expone una vulnerabilidad que muchos preferirían mantener oculta. Al hacerlo, María rompe con la idea de que las celebridades son insensibles o ajenas a los sentimientos comunes, mostrando que el amor no correspondido no respeta estatus ni éxito y que todos compartimos emociones universales. A medida que la conversación avanzaba, María Barranco se adentraba en un terreno más profundo, hablando de la soledad que a veces acompaña a los sentimientos no correspondidos. No era la soledad física, sino esa sensación de aislamiento emocional que surge cuando se entrega un corazón que no encuentra reciprocidad. Es una mezcla de ilusión y frustración, explicaba, porque quieres que esa persona vea lo que sientes, pero no puedes obligarla, y entonces aprendes a vivir con esa mezcla de esperanza y decepción. Su narrativa no solo era conmovedora, sino también honesta, mostrando la complejidad del afecto humano y la manera en que aprendemos de cada experiencia. En su relato no faltaron los momentos de ternura y complicidad que, aunque breves, iluminaron la intensidad de aquel amor silencioso. Recordaba gestos, miradas y conversaciones que, en su mente, habían adquirido un significado especial, aunque para Imanol pudieran haber sido triviales. Esa diferencia entre percepción y realidad, entre deseo y reciprocidad, es lo que hace que los amores no correspondidos sean tan memorables y a veces tan dolorosos. María mostraba cómo, incluso décadas después, esos recuerdos conservan un brillo particular, una mezcla de nostalgia y gratitud por la intensidad con la que se vivieron. El relato de María Barranco también invitaba a reflexionar sobre la capacidad humana para transformar la decepción en aprendizaje. Cada intento fallido, cada ilusión no correspondida, cada gesto malinterpretado se convierte en un espejo que refleja nuestra propia vulnerabilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de resiliencia. La actriz mostraba que, aunque el amor no siempre sea recíproco, la experiencia de sentirlo plenamente es valiosa en sí misma, porque nos enseña a conocernos mejor, a valorar nuestras emociones y a crecer como personas. María describió con detalle cómo, con el tiempo, logró poner distancia emocional y comprender que Imanol Arias, aunque admirado y amado en secreto, no era el centro de su felicidad. Aprendió a amar sin depender de la reciprocidad, a disfrutar de la pasión creativa y artística, a relacionarse con los demás con autenticidad y a reconocer que cada experiencia, buena o mala, aporta algo valioso a la vida. Su historia es un ejemplo de cómo la madurez emocional se construye a partir de la aceptación y la reflexión, y de cómo las emociones intensas, aunque no correspondidas, pueden enriquecer nuestra existencia de maneras profundas. El público que escuchaba a María Barranco percibía también un mensaje de empoderamiento. Hablar de un amor no correspondido no es señal de debilidad, sino de coraje y sinceridad. La actriz mostraba que aceptar la realidad tal como es, sin dramatismos innecesarios, y aprender de cada experiencia, es un acto de fortaleza. Su narrativa demostraba que es posible mirar atrás, reconocer los sentimientos pasados y transformarlos en recuerdos llenos de aprendizaje y belleza, sin quedarse atrapado en la tristeza o el resentimiento. En muchos momentos, la actriz mezclaba la emoción con el humor,
revelando su capacidad de reírse de sí misma y de la situación. Recordaba cómo, en varias ocasiones, su enamoramiento la llevó a situaciones cómicas, a gestos exagerados o a intentos de llamar la atención que resultaban inocuos. Esas anécdotas, contadas con gracia, demostraban que incluso los episodios dolorosos pueden convertirse en recuerdos entrañables si se miran con perspectiva y se aceptan con humor. María también reflexionaba sobre la importancia de la autenticidad en el amor y en las relaciones humanas. Su experiencia con Imanol Arias le enseñó que no se puede forzar la reciprocidad de los sentimientos, que cada persona tiene su propia libertad emocional y que la clave está en aprender a gestionar nuestras emociones sin depender de la respuesta de los demás. Esa lección, aunque dolorosa en su momento, se convirtió en un principio guía que ha acompañado a la actriz en sus relaciones posteriores, en su vida personal y en su carrera profesional. El relato de María Barranco sigue siendo una ventana a la humanidad que todos compartimos. Su confesión sobre el amor no correspondido por Imanol Arias no es solo un episodio de la vida de dos actores, sino un espejo de las experiencias universales que todos enfrentamos: la ilusión, la decepción, la admiración no correspondida y la capacidad de aprender de cada emoción intensa. Al compartir su historia con sinceridad y humor, María nos recuerda que los sentimientos verdaderos, aunque no sean recíprocos, tienen valor en sí mismos y que la verdadera fortaleza reside en cómo los vivimos, los aceptamos y los transformamos en aprendizaje.